A lo largo de la historia, el sexo ha pasado por diversas etapas y lo que se sabe de él ha cambiado junto con la evolución del hombre. Sí, lo que comenzó con ese impulso de satisfacer, ¿sabes? Los más bajos instintos y aparte tener niñitos. Claro. Luego pasó a ocupar un sitio de interés detrás de lo que son las creencias religiosas. Uh-huh. Fue perseguido, reprimido y al final se convirtió en objeto de estudio. Y de liberación. Fíjense, hoy les vamos a contar sobre el sexo como objeto de estudio durante el siglo XX. We've undertaken this research because we have believed that it is justifiable to fill a gap in our knowledge. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 133, Sexo en el siglo XX. De mi cerebro suena Careless Whisper de George Michael, de Wham, pues. ¿Ese fue George Michael solo o fue con Wham? Fue con Wham, pero la compuso George Michael. Y la compuso como a los 17 años, una locura. Por cierto, les recomendamos ese documental. Pero bueno, no tiene nada que ver con este episodio. Fíjense, todo lo que tiene que ver con George Michael tiene que ver con sexo. Sí, en gran parte sí. Desde sus letras hasta su triste final, el final de su carrera realmente. El final de su carrera, quizás. No, yo no diría que ese fue el final de su carrera. Bueno, después del evento con el policía en el baño público. Eso fue una maldad, de verdad. Sí, eran otros tiempos, eso fue una maldad. Pero bueno, vean ese documental de Wham, la historia de Wham, es buenísimo, está en Netflix. Íbamos a hacer el episodio 133 sobre vikingos, pero ese va a quedar para el 134. No se angustien, decidimos hacer este antes. Conseguimos una información que está súper interesante y pensamos que era buena idea compartirla con ustedes. Sí. Pero bueno, antes vamos a agradecerles a WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. Que ya estrenaron el piso 15, estuvimos precisamente Daniel y yo. En la inauguración de su nueva sede en el Centro Lido en Caracas. Ellos también están en el Blue Mall en República Dominicana. Síganlos en @WeConnect_BE y @WeConnect_DO para que conozcan de qué se trata este coworking que definitivamente llegó a cambiar la forma de trabajar. También vamos a darle las gracias a los 43 mecenas. 43, hoy se agregaron 2. Exacto, al momento que estamos grabando este episodio tenemos 2 mecenas nuevos, Tutu y Mari. Hola Tutu. Bienvenidas. Hola Mari. Chicas, gracias por sumarse a esta noble causa de apoyarnos en esta búsqueda de conocimiento. Yo no voy a decir conocimiento innecesario porque todo el conocimiento es necesario, sobre todo el conocimiento que vamos a adquirir en este episodio de hoy. Es muy importante, muy importante. Si ustedes no se pueden suscribir a Patreon, no pasa nada. Simplemente valórennos, compártanos y dejen un comentario. Importantísimo, síganos en todas las redes. No les cuesta nada. Ustedes le dan seguir, follow. Una valoración, un comentario, eso también ayuda. Igual manera se pueden suscribir a Patreon completamente gratis. Hay varios contenidos que están libres y si se animan desde $3 mensuales, pues bueno, bienvenidos a nuestro barco de WhatsApp donde remamos y remamos diariamente con memes, stickers, una que otra información bastante importante y de resto cosas curiosas y fascinantes. Sobre todo los memes. Y ahora sí, comenzamos. Exacto. Un poco de ñoñología. Fíjense, durante la prehistoria tuvimos 2 etapas. La monogamia natural y la monogamia que tenía como finalidad asegurar el patrimonio familiar. Posteriormente, los judíos establecieron un tema de... Como decir la conducta sexual aceptada en la época que venía respaldada por lo que se escribe en el Antiguo Testamento. Exacto. En el judaísmo el matrimonio tenía como finalidad la descendencia. Y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias, pero eso sí, si ella era infiel, era apedreada. ¿Cómo es que dices tú? Mala mujer. Mala mujer, y la apedreaba. En la cultura egipcia, sin embargo, el incesto estaba permitido y la circuncisión... Era obligatoria. Lo dije bien. No la circunvalación. No, pero... La circuncisión. Yo nunca he entendido... ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que eso era una buena idea? Bueno, podemos hacer un episodio de eso. Eso va en tradiciones. O sea, sí. Pero eso no lo vamos a hablar hoy. Yo entiendo perfectamente que se respete el aspecto religioso detrás de la circuncisión.
Chévere. De la circunvalación. Pero yo considero que deberían preguntarle, o sea, esperar a que el niño tenga edad suficiente para decir... ¿Usted quiere que no? ¿Usted quiere? No. No way. Ahora bien, esta tenía un carácter ritual en la adolescencia. Luego en Grecia se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes púberes dentro de un contexto educativo. Mira, ahí realmente había un tema, los griegos y los romanos tenían un tema acerca de los mayores podían hacer lo que sea con la gente, con los que estaban enseñando. O sea, era una cosa bastante bizarra. Era así como, ven acá, mijito. Ven para enseñarte algo. Sí, Qué horror. Este es horrible. episodio tiene mucha precisión histórica, no lo estoy diciendo con ironía. También va a tener una que otra cantinflada, porque si no, no sería un episodio de cosas muy importantes. Por supuesto, recuerden, si nosotros lo decimos y ustedes dicen, ok, si ya ustedes esto suena interesante, lean. Porque el objetivo también de esta información no es decirle que esta es una verdad absoluta, sino picarles la curiosidad y que complementen. Nos ha llegado información buenísima de complementos que ustedes mismos nos dan en torno a distintos temas que tocamos, ¿no? A mí me encanta precisamente cuando llega alguno de los oyentes, ¿cómo le decimos a los que ven? Seguidores, oyentes. Y nos dicen, oye, eso está finísimo, deberían chequear esto. Y nos dan información adicional o nos sugieren temas. Si tienen temas, sugiéranlos y que nosotros nos encargamos de investigarlos. Ahora bien, en Atenas, las mujeres no podían andar solas. Esto era un privilegio exclusivo de las hetairas, que eran las prostitutas finas, pues. En la Edad Media sabemos muy bien que fue una época pero oscurita. No hay nada mejor que nuestro amigo Enrique VIII, que él decidió simplemente que no quería seguir casado. Como la iglesia no lo quería divorciar, él dijo, sí, bueno, divido la iglesia, invento mi propia iglesia y que me divorcien. Total, soy Enrique VIII. Y así fue. ¿Cómo es que cantabas tú? It's my party and I cry if you... It's my party and I cry if I want to. Exactamente. Ese fue Enrique VIII. Ese fue Enrique VIII. Por cierto, Enrique VIII tenía una silla y una cama especial para poder tener sexo. Pero no lo dudo, porque era un hombre bastante grande. Yo no sé, yo creo que nosotros lo hablamos aquí, pero Enrique VIII cambió muchísimo después de un accidente que tuvo durante una justa. Ajá. Que se dice cayó que del caballo. Sí, bueno, lo tumbaron. Estaba en uno de estos justas. Es esto que salían los dos caballitos así, chocaban las lanzas. Él fue derribado y se dio un golpe en la cabeza, y se dice que eso le transformó un poco la personalidad de Enrique VIII. Cierto, eso lo comentamos en un episodio donde hablamos de él. Pero bueno, a finales del siglo XV aparecen en Europa las enfermedades de transmisión sexual, que fueron consideradas un castigo. Era castigo. Claro, eso era un castigo divino. Oye, por cierto, eso debe ser bastante aterrador, porque era prácticamente una condena. Claro. Sí, recordemos que... Pero es que espérate un momento, hasta hace no muchos años atrás. No, exacto, es que iba a hablar precisamente de... era Corleone. No, Corleone era el de mentira, era el de... ¿cómo se llamaba el mafioso este? Capone. Al Capone murió de sífilis. Tronco el lapsus, ¿no? Sí, bueno. Al Capone murió de sífilis, pero que, fíjate, hace minutos atrás estaba ayudando a nuestro hijo mayor, a Mateo, con una tarea precisamente, que tenía que hacer un análisis de la letra de una canción, y él eligió El Gran Varón, de Willy Colón. Y yo le estaba explicando unas cosas más de forma que de fondo de la plantilla donde iba a montar su presentación. Y estábamos hablando precisamente de la letra. Él me estaba comentando por dónde iba a hacer el análisis, y parte del análisis de la letra de la canción que él había escogido iba por el hecho de que en el momento en el que esa canción sale, el SIDA era una condena, y hasta hace no mucho eso fue así. Sí, de hecho, al final de la letra él muere. Exactamente, eso no es un spoiler, porque si usted ha ido a una fiesta y ha bailado salsa, pues sabe que el Gran Varón se muere. Yo he ido a millones de fiestas y jamás he podido bailar salsa porque yo me manejo en 4x4. Yo soy músico y yo necesito... Eso es una paradoja. Federico es el único, creo yo, músico que Mentira. no baila. Mentira. Los músicos tendemos a no bailar. Bueno. ¿Hay algún músico que baile aquí? Por favor, comente cuál es su secreto.
Ahora bien, cuando aparecen las enfermedades de transmisión sexual en plena era victoriana, empezó la empezaron un poco antes. Bueno, claro, obvio. Pero digamos que vino como este pánico y fueron catalogadas como un castigo celestial. Entonces, durante los siglos XVIII y XIX, o todo lo que viene siendo la época victoriana, las conductas sexuales como la masturbación eran consideradas inapropiadas. Sí, y comenzaron a realizarse estudios. Uh-huh. De hecho, hay un señor que se llamaba Richard Kraft Ebing, sí, que escribió un libro o un compendio que se llamaba Psicopatías Sexuales. Yo recuerdo haber leído acerca de este señor y él estudió muchísimo acerca de los masturbadores compulsivos. Ah, ¿verdad? Me da risa eso. ¿Sabes que ahí, ahorita que dijiste, me recordé aquella persona que quedó como seca y disecada, momificada cuando vino lo de Pompeya? Ah, sí. Que lo bautizaron como el masturbador. ¿Sabes que es un mito? Al parecer no estaba en esas, pero es que la pose en la que quedó ese señor tieso es... O sea, hay personas... ¿Tú has visto esa foto, no? Hay personas que han sido descubiertos por sus padres durante un acto amatorio personal. Autoamatorio. Aquí creando pero imagínate que la historia te deje como un masturbador. De pronto el señor estaba haciendo otra cosa, no sé, se estaba... Rascándose. O sea, por Dios. Sí, pasó a la posteridad, sí. Sí, bueno. Pero bueno. Ajá. Mal por él. Exacto. Entremos en el siglo XX y juro, hay que hablar de un señor bien particular que cambió muchas cosas de corrientes de pensamiento y demás, que fue Sigmund Freud. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis. Mira, Personaje. Sigmund Freud era un mamásboy. O sea, sí. Era el favorito entre 8 hijos, era el favorito de su mamá. Oye, hay que echarle pichón para que entre 8 tu mamá tenga favoritismo contigo. Tienes que tener tu toque ahí. Ahora, si seguimos la corriente de pensamiento de Freud, sus éxitos tienen que ver precisamente con el hecho de que su mamá lo haya querido más que el resto de sus hermanos. Pero la gran realidad es que probablemente su mamá lo quería a él porque él era distinto. Ah, bueno, quizás no era tanto un amor diferente o mayor, sino era una protección adicional. Sentiría de pronto que necesitaba más atención. Mi papá trabaja con nosotros somos 5 hermanos y él tiende a pasar tiempo con el que más nos necesita. El que más lo necesita. Exacto. O sea, si él ve, mira, está teniendo, él iba a casa de él. Mi mamá no, mi mamá tiene un evidente favoritismo por mi hermana mayor. Y lo digo aquí en público. Sí, bueno, yo he sido favorito también dentro de mi casa. Ojo, no tengo ningún problema, pero sí. Ahora, otra característica de Freud, él nace en la República Checa. Uh-huh. Cuando tenía 3 años se muda a Viena. Y si bien su padre tenía recursos, él cuando llega a la universidad sufrió muchos desplantes por ser judío. Okay. Esto lo aisló un poco de lo que era la población estudiantil y le permitió ver a la población estudiantil desde afuera. Okay. De hecho, uno de las... por ejemplo, se realizaban misas y él, al ser judío, obviamente no iba a ir a misa. Y él decía que él agradecía que él no se reunía con este grupo de personas a realizar este tipo de actos,
porque los podía ver desde afuera y estudiarlos. Ok. O sea, una de las... Mira, ves, fíjate, todo lo que a uno le pasa en la vida depende del cristal con el que se mire. Exactamente. El sueño de Freud era convertirse en un Sócrates moderno. Ok, un pensador. Era un pensador. De hecho, fue bastante complicado para él precisamente porque era rechazado por ser judío. Wow. Trata de imaginarte de verdad la capacidad que tenía Freud de brillar cuando todo el mundo simplemente trataba de desplazarlo porque lo veían distinto. Claro. Imagínate a estos vieneses, o sea, estos rubios y todo esto, y llega este muchacho judío. Claro. Y no querían nada con él. Pero bueno, el hecho es que los aportes de él a lo que viene siendo la revolución sexual del siglo XX no es poca cosa. Él fue el que introdujo el término líbido como esa energía que emanan todas las actividades de los hombres. Las ganitas. Las ganitas, pues. Con este concepto escandalizó la sociedad burguesa de Viena, por supuesto, al afirmar que la mayoría de las fobias y miedos tenían relación con frustraciones sexuales. Fue el primero en plantear esta idea loca. Estos planteamientos de él, él los realizó, él comenzó a armar como un grupo de amigos que se reunían los miércoles en su casa después de cenar y se sentaban a hablar todo este tipo de cosas. Ok, los hombres de antes tenían tiempo para hacer esas cosas. Pero no había televisión, ¿no? Sí, exacto. Así que tenemos que ver Games of Thrones. Lo siento, sí. Sigmund. Ahora, puede decirse que con Freud se inicia lo que viene siendo el modernismo sexual, el que surgió en respuesta a todas esas rígidas normas victorianas. Si bien se habían escrito algunas cosas en la era victoriana en torno al tema sexual, como aquellas psicopatías sexuales que había escrito este señor muy famoso Richard Krafft Ebing, es con Freud realmente con el que ocurre como que esta primera revolución en contra de estas normas tan rígidas, pues. Sí, es que él pone al sexo en la palestra como una de las cosas más importantes. Una de las fuerzas que mueve el mundo. De hecho, sin sexo no hay reproducción. Vamos a estar claros, es probablemente lo más importante. Después de respirar, comer y subsistir es el sexo. Claro. Sin sexo no hay reproducción y nos acabamos como... Se acaba todo. Exacto, se acabó. Sí, exacto, no es 2 más 2 son 4. Entre parejas heterosexuales, obviamente. Claro. Donde puede ocurrir reproducción. Ahora, él realizó investigaciones en niños y adultos estableciendo que desde la más tierna infancia los seres humanos son seres sexuales. Otra de sus contribuciones es la descripción del denominado complejo de Edipo, en el que afirmaba que la mayor parte de las veces los pequeños desde la edad de los 2 años centran en uno de los padres como todo su objeto amoroso, ¿no? Él tiene un párrafo interesante en el que dice que un hombre que ha sido amado por su madre tiene el mundo ganado. O sea, es como decirte que tiene la mitad del camino recorrido, que siempre se va a sentir seguro. O sea, ese es el que después llega y te compara con la mamá. No, mi mamá no ha cocinado así. No, mi mamá no. Pregúntale a Freud, precisamente. Bueno, pero es que Freud era un mama's boy. Esos hombres, para mí, son un espanto. Es que son un espanto. El secreto de un buen matrimonio es que es entre 2 personas. Sí, no, y cuando alguien me pregunta ¿qué consejo me da? Yo le digo, búscase un hombre que no sea muy pegado a su mamá, porque son agradecidos. No te comparan con la mamá. Lo digo por experiencia. ¿Te acuerdas en el capítulo anterior que yo les conté que mi mamá salía corriendo de las iglesias? No era nada más de las iglesias que salía corriendo. A tu mamá hay que hacerle un episodio. Uy, sí. Y a la mía otro. Pero bueno, ellas no escuchan el podcast, no, por lo menos no por ahora. De hecho, creo que no saben lo que es un podcast. No, ni saben que tenemos un podcast. No lo saben. No deberían saberlo. Nadie le diga, por favor, para poder seguir drenando, porque esto en parte es nuestra catarsis. Ustedes son como nuestros psicoanalistas. Esto comenzó como una catarsis. Totalmente. Cuando se iba a acabar el mundo en el 2020. El 26 de abril cumplimos 4 años con cosas muy importantes. Ahora que lo estás diciendo, estoy recordando esa efeméride muy importante. Pero bueno, continuemos con a lo que vinimos.
A lo que vinimos a hablar hacer, ¿no? de sexo en el siglo XX. Bueno, todo el mundo sabe que Freud es el padre del psicoanálisis. Por la misma época de Freud, pero en Inglaterra, el médico Havelock Ellis publicó Psychology of Sex. Para algunos expertos, Ellis es al estudio teórico de la sexualidad lo que Albert Einstein es a la física moderna. Échenle, ¿no? En esta obra él menciona que el deseo sexual es igual para hombres y mujeres y refuta el concepto de que la masturbación ocasionaba insania, ocasionaba locura. O sea, veníamos bien atrasados en el mundo y este señor lanza esta bomba. Sí, de hecho era un señor bastante calmado. Si hay una característica que van a encontrar en todas las personas de las que estamos hablando aquí, es que jamás, o sea, al verlos, jamás se hubiese imaginado que todo dedicar sus estudios a eso. Exactamente. Sí. Y es que probablemente por eso es que decidieron estudiar. Bueno, adelantándome un poco a lo que vamos a hablar, porque hay otros que estudiaba avispas. Qué aburrido, pero bueno, no nos adelantemos. Ahora vamos a hablar de él. Ahora, en esta época, muy importante, hacen aparición también las mujeres que empiezan a hablar del tema, ¿no? Recordemos a Mary Stopes, quien decía que el sexo debía ser disfrutado libremente y sin temores, una gran osadía para la época viniendo de una mujer. Su interés hacia el tema se dio por los problemas sexuales de su esposo, que culminaron en la anulación del matrimonio. Pobre Marie. De hecho, del que estábamos hablando antes, que tiene el nombre Havelock Ellis. Él tuvo muchísimos problemas en su matrimonio. De hecho, él llegó a escribir que sus problemas maritales se debían a que su gran amor fue un muchacho minero con el que tuvo un romance cuando tenía 16 años. O sea, el señor estaba muy conflictuado. Y reprimió todo eso, me imagino. Exactamente. Eran cosas de la época, ¿no? Totalmente. Fíjense, a partir de la anulación del matrimonio de Mary, que ella empieza a escribir sobre esto, ella establece un compromiso con las parejas ayudándolas a desprenderse de las inhibiciones y represiones rígidas de la época victoriana y publica un manual al respecto. Luego tenemos a Margaret Sanger, que se adelanta a su época iniciando el movimiento de control de natalidad en los Estados Unidos, súper importante este hito histórico. Y ella publica entre el año 1922 y 1927 una serie de artículos sobre todo lo que era la sexualidad de la mujer. Esto obviamente causaba escándalo, ¿no? Porque nadie hablaba de esto. Recordemos que muchos de los estudios de Freud se centraban bastante en el hombre. Uh-huh. Y de hecho... O en su mamá. Qué desgracia. Qué desgracia, de verdad. Continúa, que no te distraigas mi comentario. No. Vamos a hablar. Esto es bastante serio. Vamos a volver a hablar de Freud, chicos. Si tú decides estudiar sobre la sexualidad y lo primero que te pasa por la cabeza es tu mamá, tú tienes un problema. Hay algo que está mal. Está muy mal. Hay un capítulo de Friends así. Por supuesto. Es terrible, es chistosísimo. Ahora, fíjense, si es verdad que uno tiende a buscar parejas similares. Y si bien Daniela y mi mamá son lo más distintos físicamente, ¿qué vas a decir? Tienen partes de su personalidad que son similares. Ok. Es verdad, eso existe. Bueno, lo que pasa es que el role model femenino que tú traes inmediato es tu mamá, no es tan descabellado. Sí. No, es curioso. Así como hay casos donde hay una ausencia, por ejemplo, paterna, las mujeres buscan parejas que de alguna manera suplan esa figura paterna, entonces tienen como unos novios, esposos, papás. Eso también es digno de análisis, pero bueno, eso es para otro episodio, ¿no? Sí, no es muy sano. Ese puede ser buscando pareja. Ahora, vamos a hablar un poquito de Kinsey. Pero ya va, que me faltaron dos mujeres muy importantes. ¿En serio? Sí, claro. La antropóloga Margaret Mead, quien al vivir en las comunidades, ella planteó su objeto de estudio. Ella se iba con los aborígenes y empezó a estudiarlos y dijo... El comportamiento sexual, pero así como bien autóctono
no sé cómo decirlo. Ella también observó esa costumbre, es casi ancestral, que venía de tratar a la mujer como un ser inferior y que parece increíble que muchas culturas lo sigan haciendo. Geraldine Greer, que es esta feminista pionera que escribió un libro que se llama El eunuco femenino. Este libro es considerado un baluarte de todo lo que es el movimiento feminista. La pregunta es cómo pudo tener éxito este libro con ese título tan feo. Digo, que él no sea elemental chico. En esta obra ella hace observaciones al matrimonio convencional y a las actitudes que existían para con las mujeres, atacando todos esos estereotipos rígidos en el que se habían encasillado las mujeres. El hombre activo, la mujer pasiva, y era casi que, bueno, la mujer ahí para satisfacer cualquier necesidad masculina y simplemente para reproducirse y tener muchos bebés. Esto lo vamos a encontrar un poco más adelante con respecto a los estudios van desarrollándose, van evolucionando y comienzan a darse cuenta de que tanto hombres como mujeres son seres sexuales, claro, y tienen los mismos impulsos. Claro. Por cierto, debería recordarles a todos nuestros amigos acerca de que Freud decidió a los 40 años, después de haber tenido 6 hijos, que él iba a ser célibe. Dijo, mujer, no te tocó más. Claro, tenía 6 hijos. Sí, por Dios, pero existían ya en ese momento métodos anticonceptivos. Freud simplemente decidió, no te tocó más. No confiaba en los métodos anticonceptivos. Yo no me voy a arriesgar a tener un séptimo. O sea, no, prefiero ser célibe. Tengo 9 años sin dormir. No te voy a tocar. No voy a tener más hijos. No lo culpo, por eso no lo culpo, fíjate. No lo culpo tampoco. Ahora sí, vamos a hablar de Kinsey. Este personaje bien particular al que le hizo la biopic Liam Neeson, que probablemente es una de las películas más aburridas de Liam Neeson. Y Liam Neeson tiene unas cuantas que son un bodrio. No, pero está aburrida. Pero la historia de Kinsey es interesante, fíjense. I want to emphasize, however, before we finish, it is the history of science that wherever we fill in a gap in our knowledge, mankind ultimately may profit. Dr. Kinsey. Este era un zoólogo estadounidense, poco conocido realmente. Él abandona sus estudios de las avispas, porque él estaba haciendo una serie de estudios de las avispas, y se dio cuenta que se iba a morir de aburrimiento si seguía haciendo el estudio de las avispas. Esto es parte de mi precisión histórica. Se dio cuenta que a nadie le interesaban las avispas. Lo que pasa es que... Sí, porque ni siquiera eran las abejas, que todo el mundo quiere las abejas. No, las avispas. Cuando él comienza a dar clases de biología en la Universidad de Indiana, si no me equivoco, sus alumnos comienzan a acercarse a él y a hacerle preguntas acerca de la sexualidad. Claro. Eso le despierta a Kinsey. Él dijo, aquí hay una unidad de negocio desasistida. Habla Daniela, la experta en mercadeo. Oh. Pero realmente eso es lo que sucedió. Dijo, o sea, ¿para qué voy a seguir hablando de las avispas si lo que le interesa a la gente es esto? Es que fíjate, hay personas que son prestas para que tú vayas y hables con ellos de cualquier cosa, ¿no? Y nosotros. Sí, exacto, no, pero hay gente que es como buena escuchando y de repente, bueno, Kinsey dijo, mira, ¿sabes qué? A mí la gente me viene a contar sus dudas y sus problemas sexuales, yo debería dedicarme a investigar esto. Básicamente fue lo que hizo, y su trabajo en este campo, en el campo de la sexualidad, lo convertiría en una de las figuras pues más controvertidas de su tiempo. Ahora, ¿dónde comienza esto? Como bien lo dice acá por la Universidad de Indiana, con un doctorado. Él tenía un doctorado de Harvard en biología. En zoología. En biología y en zoología, creo. Exacto. Él era biólogo, pero se especializó en zoología. Exactamente. Él era profesor auxiliar de zoología, estamos hablando del año 1920. Durante 17 años no hubo ningún indicio de lo que se avecinaba. Él estaba fascinado con sus avispas. Eso lo pueden recordar en la película de Liam Neeson. Por eso la película es tan aburrida, porque le dan mucho peso a esa parte. Que a nadie le interesa. Pero bueno, al final decide abandonar los insectos y dice, me voy a concentrar en los humanos. Y empieza a enseñar en este curso de biología general. Los estudiantes comienzan, como dice Capo, a acercársele con ciertas preguntas relacionadas al sexo. Y esto mismo él lo declara en una entrevista televisiva cuando le preguntan, señor Kinsey, ¿usted por qué se dedicó a investigar esto?
Ahora bien, el papel informal de Kinsey como asesor sexual, porque digamos que ese fue el título. ¿Funciona? Sí, el título informal del asesor sexual. Se hizo oficial en 1938 cuando organizó un curso, y aquí es donde viene un hito, ¿no? Sí, el curso de matrimonio para estudiantes. Anunció que iba a dar el curso ese otoño y nos casamos el 6 de septiembre. Teníamos una semana para irnos de luna de miel y a la semana siguiente empezamos la clase de Kinsey. Es un quiebre precisamente en... ¿Cómo se llama? En su carrera. Exactamente. Ahora, yo no sé si tú sabías, pero él estaba casado con una mujer que se llamaba Clara Macmillan. Ok. Clara Macmillan también se graduó de químico. Ok. Y una de las cosas interesantes es que la relación entre ellos, y esto aparece en la película, era abierta, porque Clara tenía otros amantes y Kinsey era bisexual y tuvo una relación muy larga con un alumno que se llamaba Clyde Martin, que en la película lo interpreta el actor que siempre tiene cara de sospecha. Esos son chistes internos de Daniel y yo, pero... Voy a buscar el nombre del actor porque ahorita no lo tengo, pero para compartírselo, ¿lo vas a poner? Lo voy a poner. Sí, el sector... Él hace generalmente de malo y tú sabes que es el malo desde que sale en la primera escena, pues tiene cara de sospecha. ¿Cómo es la cara de sospecha? Bueno, ustedes lo van a ver aquí, es como... algo así. Bueno, el hecho es que para ser un par de científicos bastante tradicionales y aburridos eran unos sinvergüenzas esos Eran dos, unos ¿no? sinvergüenzas, sí señor. Míralo tú, a Kinsey y a su señora. En fin, el hecho es que él hace este curso de matrimonio para estudiantes. Esto causó un gran revuelo en el campus, pues se hablaba de todos los aspectos de la vida matrimonial, incluyendo el sexo, obviamente. Kinsey propuso estudiar lo que los estadounidenses realmente hacían bajo las sábanas, persuadiendo a miles a que respondieran preguntas bastante íntimas sobre experiencias y opiniones. Así como él empieza a recorrer la universidad, empieza a buscar voluntarios, gente que quisiera contarle su historia sexual, y obviamente esto hizo estallar una fuerte oposición de personas de la comunidad quienes decían, mira, esto no está bien, la universidad no es para eso, Alfred, cálmate, vuelve a las avispas. ¿Y qué pasó? ¿De qué te ríes? Fue así. Estoy segura que fue así. Porque básicamente fue así. Bueno, él comienza a realizar estas entrevistas. Se dice que llegó a entrevistar a casi 20,000 personas durante un periodo de casi de 10 años, en el cual elaboró lo que se denomina la escala Kinsey. Sí, el informe Kinsey, que primero en 1948 sale la sexualidad masculina. El presente volumen es un informe sobre el progreso de una investigación sobre la conducta sexual de los seres humanos. Este estudio rellenará un vacío en nuestro conocimiento. El 14% de los hombres han tenido relaciones, el 26%, 94%. Y en el 53 sale la sexualidad femenina, que es cuando termina de explotar todo. Y aquí tengo más o menos los resultados de ese... Sí. Mira, los hallazgos fueron sorprendentes, porque entre otras cosas revelaba que entre los hombres casados solo el 50% de los orgasmos que tenían en toda su vida se daban en relaciones sexuales matrimoniales. La otra mitad provenían de fuentes normalmente desaprobadas y a menudo ilegales. Exacto. Fíjate. Además, ¿qué tienes ahí? Fíjate. Los reportes establecieron que cerca del 46% de los sujetos masculinos encuestados habían reaccionado sexualmente ante personas de ambos sexos en el transcurso de su vida. Una de las cosas importantes que trajo Kinsey a la palestra es que no existen personas heterosexuales y personas homosexuales, sino existe una escala. Y eso es probablemente lo más importante de todo su estudio. Es una escala que se divide en 7 números, en el cual el 0 es 100% heterosexual y el 6 es 100% homosexual. Y en el medio
se baila ahí entre la heterosexualidad, la homosexualidad con contactos esporádicos, predominantemente heterosexual pero con uno que otro contacto por ahí, bisexualidad en el medio, como mira, sí, es bisexual. Están los predominantemente homosexuales con ciertos contactos heterosexuales, bueno, y así avanza esta escala. Aquí tengo exactamente los resultados del informe de los varones. Primero de los hombres, de lo que salió en el 1948. Uh-huh. El 37% de los hombres entrevistados experimentaron alguna vez un orgasmo homosexual a partir de la adolescencia. 37%, imagínate, en esa época, en el año 38 fue. Exacto. Wow. El 13% de los varones sintieron deseos homosexuales sin que se produjera por ello contacto físico alguno. El 25% de ellos tuvieron experiencias homosexuales no incidentales entre las edades de 16 y 55 años. El 18% mantuvieron igual número de relaciones heterosexuales que homosexuales durante un periodo mínimo de 3 años entre las edades de 16 y 55 años. El 10% tuvo una conducta estrictamente homosexual durante un periodo de 3 años como mínimo entre las edades señaladas. Solo un 4% manifestaba una conducta estrictamente homosexual durante toda su vida y manifiesta durante la adolescencia. Okay. Y lo último, que la homosexualidad existía en todos los niveles sociales y ocupaciones. Ahora fíjate. Sobre el de las mujeres. Ajá, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué arrojó el de las mujeres? Este salió en 1953 y esto fue un boom. Esto sí fue una bomba atómica, uh-huh, que fue lo que generó la caída de Kinsey y que se las va a contar Daniela cuando terminemos acá. Pero Kinsey pensaba que el deseo sexual de la mujer había sido prácticamente suprimido por la sociedad. Sus datos habían revelado que el 66% de las mujeres habían soñado con el sexo, el 62% se había masturbado, el 14% habían tenido múltiples orgasmos, mientras que el apetito sexual de los hombres llegaba a su apogeo durante la adolescencia, el de las mujeres seguía aumentando pasados los 30. Mucha gente temía que si las mujeres se ponían a explorar su sexualidad, aquello pondría en riesgo la unión de la familia. Fíjate, un 13% de las mujeres declararon que habían experimentado algún orgasmo homosexual a partir de la adolescencia. Solo un 3% de las mujeres habían sido predominantemente homosexuales durante un periodo de 3 años como mínimo. Y tercero, las mujeres, en contraste con los hombres, no solían ser promiscuas y tenían sus relaciones homosexuales solo con 1 o 2 compañeras en el 71% de los casos. Las mujeres somos leales, fíjate. Todos los casos. Según Kinsey también. Aunque recuérdate que el estudio de Kinsey también dejó claro que el 25% de las mujeres casadas habían sido infieles. Sí, y nadie se había enterado. Nadie. Solo Kinsey. Porque ellas habían querido contárselo. Por cierto, ¿tú sabías cómo ellos registraban todo esto? Claro, estamos hablando que era los años 40 y 50. Imagínense esto. Ellos, las personas a las que contrató Kinsey, que por cierto logra realizar todos estos estudios debido a una beca que le dio el Instituto Rockefeller. O sea, los Rockefeller consiguió una beca privada, pues. Los Rockefeller le dieron $21,000 o $23,000 uh-huh, para que él realizara estos estudios. Uh-huh. Ahora, él contrató a un grupo de ayudantes y ellos se tenían que memorizar las preguntas y para que la gente no se pusiera nerviosa y que quedaran en anonimato sus respuestas, ellos simplemente agarraban las tarjetas perforadas, que es lo que vendría siendo un Excel de la antigüedad, y tenían como unos códigos en los cuales ellos perforaban las tarjetas con las respuestas. Ok. O sea, en ningún momento tú podías casar la respuesta con la persona que estaba siendo entrevistada. Ok. Había cierta confidencialidad entonces dentro del estudio. Sin embargo, estas cifras, pues bueno, obviamente sorprendieron tanto a los lectores del informe como a los expertos, ¿no? Y surgieron dudas sobre la base estadística del informe, porque en 1950 la Asociación Americana de Estadística fue a Indiana para evaluar este trabajo
y lo aprobaron, pero a ras. Se cuestionó cuán representativa era la muestra que había utilizado Kinsey, con razón, porque se dice que, los entrevistados eran voluntarios, algo que suele afectar el carácter de los datos. O sea, y vamos a hablar, claro, estamos en los años 50, alguien que se acerque y diga, yo te quiero hablar de lo que a mí me gusta en la cama. En los 50. Exacto. Para un estudio científico, ni siquiera para conquistarte en un bar. Sí, es que eso no hubiese funcionado en los 50. Maybe, depende del bar. Exacto. Ahora bien, le cuestionan el trabajo porque dicen que de alguna manera esta gente pues era gente dispuesta a hablar abiertamente sobre sexo y ya eso era particular en la época. Una de las críticas que se hacían es que ellos, los detractores de Kinsey, decían que esto no podía representar al americano promedio. Exactamente, porque además el informe se había realizado con personas blancas de clase media, educadas, entonces no se consideraba que eso representaba a toda la población. El hecho es que... de hecho decían que al americano ni siquiera le gustaba hablar de sexo con su esposa. O sea, ¿cómo es posible que estaban hablando con Kinsey? Con el tipo de las avispas, exacto. Pero bueno... Avispita. Era bien avispado, por cierto. Cuando él saca el primer libro en 1948, la editorial fue así como, está bien, avispita, te vamos a sacar el libro. Y resulta que fue un batacazo y vendió 200,000 copias el primer año. Bueno, el sexo vende. Desde tiempo remoto. Definitivamente. Ahora fíjate, entre los hallazgos de Kinsey respecto al estudio en las mujeres, afirmó que las llamadas ninfómanas a menudo eran simplemente mujeres que tenían más orgasmos que el doctor que les trataba, el médico que las atendía. Entonces el médico decía, esta es una mujer, es una ninfómana. Y bueno, no, simplemente era una mujer saludable y feliz. Pero el hecho es... ¿Tú sabes qué película es desagradable con respecto a eso? ¿Cuál? No la de Lars von Trier, es muy buena, sino la que es con Fassbender. Shame. Sí, esa película es desagradable. Aparte, Fassbender le da, tiene ese no sé qué de eso. Fíjate, entre todas las cosas de las que acusaron a Kinsey, lo acusaron de comunista. Obviamente, es lo que le estábamos diciendo. En el 53, plena era McCarthy. Recordemos lo que es el macartismo, que fue la cacería de brujas por parte del Congreso de Estados Unidos buscando comunistas debajo de las piedras. Que si bien los había, también a todo aquel que fuera un poco disruptivo era comunista. ¡Comunista! Y eso le pasó a nuestro amigo Avispita. Claro que a Avispita no se le ocurrió mejor idea que sacar el tratado de la vida sexual de las mujeres norteamericanas. Sí, eso fue todo un escándalo. Si bien Kinsey no vivió para ver la revolución que él causó, porque él muere a los 62 años, muere bastante joven. Las décadas posteriores, gracias a sus estudios, existe un cambio en las actitudes hacia el sexo y empiezan a surgir otras investigaciones. Aquí cuando aparecen... Master y Johnson. Exactamente, estos dos personajes de los que les vamos a hablar. Por cierto, así como Kinsey es una de las películas más aburridas, tengo entendido, no la hemos visto ni Daniela ni yo, que Master of Sex es una serie maravillosa. Esta serie está basada en estos dos personajes, que es William Master y Virginia Johnson. Hay que hacerle mención especial a estos dos personajes porque ellos partieron del hecho de que para conocer la sexualidad debería primero conocerse la anatomía y la fisiología, y así es como ellos inician sus estudios controlados de laboratorio acerca de la respuesta sexual en individuos con problemas sexuales. William Masters era ginecólogo y Virginia Johnson era una mujer soltera, o sea, era una mujer divorciada, una madre soltera que necesitaba trabajo mientras terminaba de sacar su carrera. Estudiaba sociología, creo. Sí, y se pone a trabajar como asistente del doctor William Masters. No sé en qué momento ellos deciden que van a estudiar el sexo. El hecho es que en el año 66 publica sus resultados en un libro que se llama Respuesta Sexual Humana, donde surge ya la famosa curva de la respuesta sexual, anotando que tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad de respuesta sexual y que el deseo no desaparece con la menstruación, el embarazo o la menopausia, que eran mitos que habían. Ellos llevaron los estudios de Kinsey a otro nivel. De hecho, uno de los estudios es que usaron un pene
falso transparente con una cámara y fueron los primeros en filmar un orgasmo femenino desde dentro. ¡Wow! O sea, Claro, para entender cómo funciona fisiológicamente el cuerpo de la mujer. hacía encuestas y hacía estudios basados en cuestionarios, encuestas. Esta gente... De hecho, eran como unos voyeristas. Se dice que ellos llegaron a observar 10.000 relaciones sexuales. Claro, de hecho este máster, antes de tener a Virginia Johnson trabajando con él, empezó él solito y le pagaba a las prostitutas para poder espiar las situaciones y él poder tomar anotaciones, o sea, el más voyerista de todos. Y él mismo se dio cuenta y dijo, esto no me va a funcionar porque lo que está ocurriendo aquí no es exactamente lo que puede ocurrir en una alcoba tradicional norteamericana, o sea, porque el que está pagando por estos servicios es porque está cumpliendo fantasías, fetiches, etcétera, y no necesariamente su comportamiento aquí es el mismo que puede tener en su casa. Fíjense, conseguí una persona que trabajó durante 2 años en el Instituto Kinsey. Ajá. Hizo en Reddit un AMA que básicamente es una persona que se presenta y dice, yo trabajé en el Instituto Kinsey durante 2 años, hágame preguntas. Fíjate, el Instituto Kinsey, curiosamente, tiene la segunda mayor colección de pornografía del planeta. Oye, eso es bastante. La primera está en el Vaticano. ¡Pam! ¡No! Sí, señor, la primera está en el Vaticano. Con el cuento de que vamos a recoger todo esto que es impuro. Exacto. No tengo ni idea por qué, pero la primera está en el Vaticano, la segunda está en el Instituto Kinsey. Fíjate, esa no me la sabía. Sí, de hecho, fíjate que siguen atacando al Instituto Kinsey. Hace poco la legislación de Indiana trató de irse en contra del Instituto Kinsey. Sin embargo, aquí hay cosas muy extrañas que cuenta el amigo de esto, que qué es lo más interesante o lo más extraño que encontraron. Resulta que el Instituto Kinsey compra pornografía infantil. Porque Dios. Hay países en donde es legal. Sí, y de hecho, Afganistán tiene un tema ahí cultural extraño con los niños. Sí, y todo lo que se realice, o sea, lo que se tenga para estudios pasa a ser legal, por más que sea ilegal. Entonces tienen colecciones. O sea, él dice que esto, que llegó un punto todo mal. Que que quedó abotacado. Saturado de todo lo que, de absolutamente todo lo que ha visto. Hay trabajos que deben ser terribles, ese es uno. De hecho, estaba leyendo en estos días que a los empleados de moderadores de las redes sociales, las grandes redes sociales como Facebook, Reddit, qué sé yo, los tienen que rotar de puesto. Porque los que trabajan filtrando contenidos inapropiados caen en unos índices de depresión terribles. Y no hay salario que compense lo que esos señores tienen que ver diariamente y filtrar y prohibir y sacar. Tú sabes que Max Brooks, el escritor de Guerra Mundial Z, que no tiene nada que ver con la película. Nada que ver con la película. Aunque a mí me gustó Guerra Mundial Z, la película me entretuvo, fíjense, pero no es el libro. Esa es una película que es muy entretenida, pero no tiene nada que ver con el libro. Ellos hablan de, por ejemplo, una vez que comienzan a rescatar lo que es la civilización humana, pusieron como a un grupo de personal en las radios para captar señales de ayuda, etcétera, etcétera. Y este grupo de personas tenía una tasa de suicidios de casi el 80%. Wow. Es más o menos lo que sucede con los moderadores de redes. De YouTube y de todo. Tantas cosas horribles que simplemente llega un punto que no pueden con más. Es terrible. Pero bueno, para cerrar con Master y Johnson, las aportaciones que hacen ellos también tienen ciertas limitaciones porque viéndolo en retrospectiva, si bien se avanzó muchísimo con estos estudios, ellos los hacían principalmente en parejas heterosexuales y pues bueno, obviamente el mundo también ha cambiado, ¿no? Yo creo que con Master y Johnson hemos llegado al fin de este episodio muy importante.
De igual manera, podemos traerles un extra muy importante sobre una conejita Playboy que además se convirtió en sexóloga y que la historia de ella es bien interesante. Sí, de Sherry hecho, Hite, ella... o Hite, ¿cómo es? Hite. realmente era un seudónimo. Pues, no sé cómo ella misma se habrá puesto su seudónimo. Ella en la década de los 60-70 publicó 2 excelentes obras sobre sexualidad masculina y femenina, y si hay alguien que podía saber del tema era ella. Exactamente, una de las cosas importantes, por cierto, era una mujer muy bonita. Bueno, claro. Una de las cosas más importantes que nos dejó ella es que la mujer debía tomar control sobre su sexualidad. Esto separaba a todos estos estudios y decía que la mujer debía hacerse cargo de sus orgasmos. Pues me parece muy bien. Que no era necesario el marido o el hombre. Y esta frase fue patrocinada por Satisfyer. No patrocina, pero podría patrocinarnos. Patrocínelo. Vamos a darle un agradecimiento a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. Síganlo en sus redes sociales @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. En Caracas, en el Centro Lido, en el piso 4, 12 y 15, ya están activos los 3. Y tienen sala de podcast. Sí, señor. Y en Santo Domingo están en el centro comercial Blue Mall con vista hacia el mar. Ay, una belleza. Tengo ganas de ir para allá. Vamos a agradecerle también a nuestros 43 mecenas en Patreon. Sigan remando, muchachos. Vamos a empezar con los nuevos. Tutú y Mari. Tutú y Mari, que se sumaron al día de hoy que estamos grabando este episodio. Bienvenidas, chicas. Gracias por el apoyo. Si ustedes quieren formar parte de nuestro chat de WhatsApp muy importante, pues súmense a nuestro Patreon desde $3 mensuales. ¡Barato! Si no pueden, pues bueno, suscríbanse gratis. Igual hay algunos contenidos libres y en algún momento pues se pasan al plan pago. Y si no, simplemente valórennos, compártannos, déjenos algún comentario en donde nos escuchen, en YouTube. Suscríbanse. Ayúdanos a crecer en YouTube, que eso también nos hace felices porque esto da muchísimo trabajo. Uy, sí. Así que bueno, es un poco de retribución. Gracias a nuestra super Diana Fernández, nuestra productora muy importante que nos apoya. Nos debe el horóscopo. Estamos esperando el horóscopo, Diana. Yo necesito saber qué me depara el destino en este año electoral. Uy. Sabe. Sin eso no podemos vivir, sin el horóscopo. No, el año electoral no, sin el horóscopo. Nuestras redes sociales para que nos sigan, @podcastcmi en X. Tenemos @cosas muy importantes en Instagram, ya Capo se venció, y Threads. También tenemos una página web www.cosasmuyimportantes.com, nuestro canal de YouTube @cosasmuyimportantes. Ustedes ponen youtube.com/@cosasmuyimportantes y llegan derechito. O en YouTube ponen @cosasmuyimportantes y cae derechito. Tenemos un correo si quieren mandarnos comentarios, sugerencias, peticiones, patrocinios. Señales de humo. Un cheque, una transferencia. Un cele, como le decimos aquí. info@cosasmuyimportantes.com. Gracias. El próximo episodio viene con camarada incluido. Y son los vikingos. Sí, señor. Adiós. Chao.